Aprobada por el Congreso de la Unión en agosto de 2014, la reforma energética abre la puerta a la inversión privada nacional y extranjera en el sector, con lo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dejan de ser paraestatales para convertirse en empresas productivas del Estado. Un primer paso en este proceso tuvo lugar el pasado miércoles 15 de julio, al llevarse a cabo la primera licitación de la llamada Ronda 1, la primera de este tipo de la que se tiene registro en México. Durante esta fase se ofertaron 14 bloques de aguas someras mexicanas. Se adjudicaron únicamente 2. En la industria energética, el término aguas someras son aquellas cuya profundidad es menor a los 500 metros. Aguas profundas se refiere a pozos petroleros en mar abierto con una profundidad entre 500 y 1500 metros. Y ultraprofundas para las que tengan una profundidad mayor a los 1500 metros. Según los expertos, la reciente caída en el precio del petróleo ha hecho inviable para cualquier compañía emprender proyectos de alto costo como los yacimientos en aguas profundas. En las áreas terrestres y en aguas poco profundas se localiza el 51% de los recursos petroleros potenciales del país, según estima Pemex. Para la Ronda 1 se contó con 24 empresas y consorcios precalificados que presentaron ofertas para participar. Con esta apertura se busca encarar un declive en la producción de barriles, que en el 2004 alcanzó su récord histórico de 3.383.000 barriles diarios. En la actualidad se vaticina un promedio de 2.260.000 por día en lo que resta de este y el próximo año, para estabilizarse en 2.900.000 barriles en el 2020 y 3.700.000 en 2040. Los nuevos contratos tendrán una vigencia de 30 años, prorrogables 2 veces por 5 años e incluyen una fase de exploración de 4 años con la posibilidad de ampliarlos 2 más. Finalmente, los ganadores deberán entregar al Estado un porcentaje de utilidad operativa sujeto a un mecanismo de ajuste progresivo, cuota contractual por kilómetro cuadrado, regalías sobre ingresos brutos, impuesto de actividad de exploración y extracción por kilómetro cuadrado e impuesto sobre la renta. Licenciado Pedro Joaquín Cotto, el secretario de Energía, gracias. Aprecio mucho esta conversación, sobre todo porque necesariamente tocamos un asunto difícil que en principio está marcado por la palabra fracaso, y yo por eso agradezco que a pesar de esto que se haya dicho, tengas la apertura de hablar con nosotros sobre esta primera fase, el arranque de las licitaciones de la Ronda 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más 2 de los 14 bloques petroleros pudieron colocarse? ¿Se puede hablar de fracaso, secretario? No, porque fracaso se refiere a un tema de que no salió nada bueno, y salieron muchas cosas positivas de esta licitación. Yo destaco, por ejemplo, la transparencia con que se llevó a cabo el proceso. Destaco también pues, que el consorcio ganador refleja la nueva industria de hidrocarburos que queremos configurar en México, con participación de empresas privadas formadas en México y empresas internacionales que aporten tecnología y capital. Y respecto al número de bloques adjudicados, ciertamente esperábamos adjudicar por lo menos 4. Y solamente pudimos adjudicar 2, pero muy bien adjudicados. Las condiciones son inmejorables para el Estado mexicano. No se malbarató el petróleo mexicano. El Estado va a percibir en un caso el 74% de las utilidades y en otro poco más del 80%. Entonces, las condiciones son extraordinarias. Hubiéramos querido pues 4 o 5 quizás, no. Hubo 4 ofertas más, estuvieron por abajo del valor mínimo que fijó el gobierno federal, se rechazaron. Y desde un principio lo dijimos, que no íbamos a hacer de esto una venta de garage ni un piso de remate, que eran los recursos de la nación, y que no los íbamos a malbaratar. Ahora bien, sí, efectivamente creo que nadie querría que se malbarataran,
Sin embargo, ¿cuál es la experiencia recogida para la siguiente licitación? Sí. Habría que hacer algunos ajustes, no necesariamente que esto se haga una venta de garage o de remate, pero algunos Sí. ajustes para la estrategia, la fórmula para presentarlos, no sé. Sí, ciertamente estamos haciendo una evaluación cuidadosa para ver cómo podemos ser más competitivos. Tenemos que reconocer que el mercado internacional de crudo nos es adverso, que hay una caída de los precios del 50%. La mezcla mexicana ha caído un 50%, ha perdido su valor. No sé, perdón, secretario, si también el factor Irán, este acuerdo que se alcanza con Irán, que tiene la cuarta reserva petrolera mundial, son los segundos productores en gas, Sí, en fin. ciertamente es una noticia que pudo haber pesado en el ánimo de los inversionistas. Y Irán, si se consuma y si se ratifica el Senado el acuerdo nuclear, va a ser un competidor muy fuerte en México, va a ser un jugador muy fuerte tanto como productor y va a ser un competidor para atraer inversiones, sin lugar a dudas, porque tienen además una geología para el caso petrolero privilegiada. Pero aquí tenemos la capacidad de elaborar una estrategia. Sí, tenemos que ajustar, tenemos que hacernos competitivos. Estamos compitiendo con Irán, estamos compitiendo con Brasil, con Colombia, con Noruega. Es decir, es un mercado globalizado el de los precios del petróleo. Mira, también hay algunas cosas que quizás sería bueno poner en contexto. A ver. Esa era la primera licitación de esta naturaleza en la historia del Estado mexicano. Si bien es cierto que antes de la expropiación la Constitución permitía concesiones, no se adjudicaban a base de procesos licitatorios sujetos a prácticas internacionales. No. Después de la expropiación hubo contratos de producción compartida, pero tampoco fue adjudicado de esta manera. Entonces, es un aprendizaje para el gobierno mexicano. Y por lo tanto no quisimos salir con lo mejor que teníamos de primera instancia. O sea, actuamos con cierta cautela en este tema, pensando que si cometíamos algún error no dañar lo mejor de nuestro patrimonio petrolero, no exponer lo mejor de nuestro patrimonio petrolero. Entonces son 14 bloques en exploración de aguas someras. La segunda licitación, la que se va a llevar a cabo el 30 de septiembre, esa es más atractiva. Sí. Ahí va directo a extracción y son reservas probadas. Hay 50% de probabilidades de éxito comercial. Entonces, seguramente la industria vio que en esta primera licitación iban recursos prospectivos, su grado de riesgo era mayor y exploración, claro. Pensó que en la segunda licitación hay menos grado de riesgo en este sentido. Y habrá más jugadores. Y nosotros esperamos que habrá más jugadores. Sin embargo, pues hay que esperar los acontecimientos. Es más atractiva, tiene menos riesgo geológico, eso es cierto. ¿Qué hay de los cuestionamientos generalizados que se hicieron desde que el presidente propuso la reforma energética respecto a la soberanía, respecto a la entrega de recursos a las grandes empresas extranjeras productoras de petróleo, las hermanas, que ahora ya con todo y primas, pues ya son muchas más de las que eran originalmente? ¿Este proceso se ajusta al espíritu de la reforma energética? Absolutamente. La ronda 1 está conformada, Ricardo, por 5 licitaciones. Y cada licitación son campos diferentes a la otra. Y lo que queremos está diseñada, es una política pública creada para que podamos generar incentivos y formar un sistema industrial de hidrocarburos en México altamente diversificado. O sea, no queremos ver concentración. Sí queremos ver aquí jugando a las petroleras de gran escala internacional. Las queremos aquí en México, porque necesitamos su capital y su tecnología, pero sobre todo en aguas profundas. Pero también queremos que vengan las petroleras independientes, medianas. Y también queremos crear una industria privada de hidrocarburos mexicana. Entonces, si tú ves,
La primera y ya hay grandes capitales que están jugando, ¿no? Sí, la primera y la segunda. Y otros que son recientes, pero ahí están ya. Y aquí vimos solo una gran petrolera realmente pujando, que fue Statoil, la gran petrolera noruega. Lo demás eran empresas medianas, operadoras petroleras independientes. Y esto yo creo que lo vamos a ver en la primera y la segunda licitación. La tercera es Campos Terrestres Maduros. Es una licitación como todas, abiertas a la participación institucional, pero trae incentivos para que empiecen a participar empresas mexicanas concretamente ahí. Y ya hay 17 que nos han manifestado su interés por conocer las bases y eventualmente podrían entrar al cuarto de datos. La cuarta licitación todavía no la lanzamos. Ahí es donde veremos a las petroleras de gran escala, porque son las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México y muy probablemente los crudos extrapesados que tenemos en aguas someras, donde hay muy pocas empresas que tienen la tecnología para poder extraer esos donde a pesar de la dificultad hemos estado ahí en las plataformas de aguas profundas nosotros personalmente y donde a pesar de la dificultad pues hay una enorme expectativa, ¿no? La perspectiva es no sé, riquísima, ¿no? Secretario, finalmente, con la experiencia que tú tienes en el servicio público, tu visión de mediano plazo, ¿podemos seguir pensando los mexicanos que el petróleo, a pesar de la complicación que ha tenido el mercado, de esta multiplicación de jugadores, de ofertas, etcétera, puede seguir siendo el gran motor para el desarrollo de México? Sí, lo ha sido en el pasado y lo va a hacer ahora. La reforma va a traer inversión y la va a traer no solo por el petróleo, sino porque hay otra vertiente de la reforma energética que ha tenido poca atención, pero que es muy profunda y va a traer inversión, que es la eléctrica. Esta fue la primera reforma energética verdaderamente integral que se ha hecho en México, porque tiene hidrocarburos y abre también la inversión en el sector eléctrico. Entonces, eso la hace muy, muy fuerte. Si el mercado de hidrocarburos nos baja un poco las inversiones, en el sector eléctrico lo vemos muy robusto, se va a crear un mercado eléctrico mayorista y estamos viendo un interés creciente por invertir no solo en nuevas plantas de generación eléctrica, sino también en líneas de transmisión y distribución, que mucho las necesitamos. ¿Algo más que quieras puntualizar, secretario, para quienes nos están viendo y escuchando y que pensaron que pues sí, que qué lástima que nos pasó esto? Que fue un primer paso muy positivo. La reforma energética ya se está implementando. Colocamos solamente 2 bloques de los 4 o 5 que hubiéramos esperado, pero en condiciones inmejorables para los intereses de la nación. Vendrán mejores rondas licitatorias y seguramente la reforma energética, no tengo la menor duda, va a derramar beneficios muy importantes para los mexicanos. Secretario, gracias por tu confianza. Gracias. Eventualmente volveremos, si te parece, a platicar para darle seguimiento a todo este proceso. Gracias. La vez que quieras, Ricardo. Gracias. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Yo les agradezco también a ustedes mucho su atención, su compañía, pero sobre todo su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces. Gracias.